Bueno, pues eso es lo que os han dicho un poco. Mi comunicación habla un poco del espacio este nuevo, digamos, del encuentro entre el cine y el museo, que me parece un espacio nuevo y me parece un espacio interesante porque pueden aparecer nuevas cosas y de la misma manera permite iluminar también momentos, digamos, anteriores de la historia del cine. Entonces, todo esto viene a propósito un poco de una obra del artista británico, de Steve McQueen, que se llama Western Deep, y que sería un documental sobre el trabajo en una mina. Es un documental pues, en que les vemos trabajar, vemos sus rostros, les vemos abrir agujeros, les vemos pasar una revisión médica, y al mismo tiempo es un documental que renuncia a muchas cosas, digamos, no les oímos hablar, no tiene una estructura tampoco con una voz en off, ni una estructura muy clara. Lo que a mí me parece que en cierta manera plantea este artista británico sería, digamos, una especie de cambiar un poco el punto de mira y pasar de problemas, podríamos decir, de representación, de la ética de representación, de cómo voy a representar yo a alguien, cómo puedo yo hablar por él, cómo le puedo dar voz, etcétera, etcétera, pues en cierta manera podríamos decir retirarse un poco y pasar a un sitio un poco más acá, que sería construir la película a partir de problemas de percepción. Entonces, esta idea de cine y percepción, porque, bueno, de hecho la película funciona mucho con muchos momentos que están absolutamente oscuras, muchos momentos que el sonido es muy fuerte, que es atronador, muchos momentos de silencio, muchos momentos también con la iluminación interior de los fluorescentes que contrastan con esos negros. Funciona mucho de esta manera de causarte sensaciones. Entonces, esta idea del cine y la percepción me parece que de alguna manera se puede reseguir en otros momentos de la historia del cine que normalmente quedan, digamos, un poco excéntricos o un poco separados, pero que a partir de esta conjunción del cine y el museo igual se pueden hilvanar. Como hay mucho tiempo, simplemente os los más o menos denunciaré estos 4 momentos que creo yo que tiene el encuentro este del cine y la percepción, es decir, de un cine que trabaje sobre todo a partir de los problemas perceptivos y no de representación. Un poco el primero sería el nacimiento mismo del cine, ¿no? Que nace entre esas ciencias de la fisiología, etcétera, etcétera, que de hecho son unas ciencias pues un poco de investigación del cuerpo. Y en ese campo el cine pues sería un experimento hacia los espectadores, hacia sus ojos y hacia su percepción. El segundo momento, que también está pues bastante teorizado, sería todo eso del cine de los orígenes, que se viene a llamar el cine de atracciones de Tom Gooning, ¿no? Pues un cine que está basado en el shock, en el fragmento, y no en la continuidad, ni en la psicología, ni en la narrativa, sino en también atacarte, digamos. Otro campo que a mí me gusta particularmente pues sería este de los que serían un poco los primeros teóricos del cine, ¿no? Jan Epstein, Walter Benjamin, Krakauer, Bela Balas, toda esta gente que está un poco loca, digamos, y que de alguna manera el otro día Chaventic hablaba de Chantal Akerman y nos decía que Sopmaville pues venía a ser igual un poner en escena los problemas del mayo del 68, lo que dice Foucault y Derrida, pues un poco como poner en escena la muerte, digamos, de ese sujeto y de esa sociedad que se está pidiendo en ese momento. En cierta manera, todos estos teóricos que son comunistas, son místicos, etcétera, etcétera, también creen que el cine no ya pone en escena esto, sino que como tal, como tecnología y como experiencia para la gente que lo ve, funciona también de esta manera, también destruye en cierta manera esta sociedad, destruye esta percepción y afecta de alguna manera al sujeto, es decir, que simplemente el montaje, como es una cosa de fragmentación, pues también cualquier espectador del cine le afecta esa misma fragmentación. Y aparte lo plantean pues también a este nivel preconsciente y a este nivel cualquiera y a este nivel de la percepción. Finalmente, en otro campo que no me meteré, pero que también aparece preocupaciones, pues esta idea de un cine y una percepción, sería el campo de la vanguardia norteamericana de los 60 y los 70. Y ahí pues películas como The Flicker de Tony Conrad, que está construida con fotogramas negros y blancos, y bueno, pues evidentemente cuando la ves, digamos, es todo una experiencia verla, porque digamos la pantalla desaparece, es decir, no te hace visible a ti mismo. De hecho es una película que igual de lo que va es de tus ojos, digamos, ese sería el tema de esta película. Entonces me parece que esta genealogía más o menos en el cine de exposición actual se puede recuperar. Se puede recuperar seguramente porque primero es un campo bastante libre, ¿no? Porque al encontrarse la disciplina del arte y la disciplina del cine, lo que hace un poco es saltar las dos y saltar los cánones y ser un espacio un poco más indeterminado y más libre.
También porque siempre en todas estas obras, digamos, la imagen se hace muy material, ¿no? La pantalla está ahí siempre presente y de alguna manera esta materialización de la imagen que en el cine nunca se da y que incluso es como una especie de, pues no sé, pues de tópico, si pensamos en el niño de persona que intenta tocar la imagen, o en los soldados del Carabinieri, etcétera, etcétera, pues de alguna manera esa materialización de la imagen igual consigue también una materialización del espectador y que se pregunten pues más por este tipo de problemas. Y finalmente también porque el campo de arte contemporáneo seguramente está un poco más politizado que el campo del cine y entran en él pues seguramente tipos de estudios y tipos de teorías que sean los feminismos, la teoría queer o cosas de esas que están bastante preocupadas por el cuerpo como un espacio pues político y como un espacio que nunca es, digamos, poco importante, sino que importa. Entonces, volviendo a lo de Steve McQueen, de alguna manera me parece que al coger esa tradición y a plantear este problema perceptivo, lo que hace es salir, digamos, de la dicotomía que igual habría antes entre una transparencia o problematizar esa transparencia, ¿no? Digamos, hablar todo el rato de la imposibilidad de hablar de algo, que serían igual las estrategias que había antes, ¿no? Decir, pues eso, por ejemplo, el caso de Hiroshima Mon Amour, ¿no? Como no puedo hablar desde el centro de la experiencia, pues he de marcar una distancia y he de estar dando vueltas todo el rato a que no puedo hablar de ello precisamente para conseguir finalmente haceros visible eso de lo que no puedo hablar. Entonces, creo que es original este planteamiento y salir de esta dicotomía y plantear esta otra posibilidad. Porque, digamos, un poco como funcionaría esta película, que ya os he dicho tiene muchos negros y tiene muchos silencios, creo que estos momentos no hay que entenderlos como que coja el documental para llegar a la abstracción, o sea, cuando aparece una imagen en negro ahí no sería el cuadro negro de Malevich, sino que funciona, digamos, como el punto cero de un espectro, digamos, y el silencio también funciona como el punto cero del espectro sonoro, y lo que hace es irte llevando por los otros puntos de ese espectro. Un poco funcionaría la película quizá como si fuera una especie de onda, como si en la habitación del museo donde se proyecta haya una especie de onda que lo que hace es tocarte, y tocarte evidentemente en todos los sentidos, te toca físicamente y luego te acaba tocando emotivamente. Y básicamente es esto, y la cosa que sí que es original es haber aplicado toda esta tradición, digamos, del cine y percepción, pues cogerla y aplicarla al campo del documental. Y básicamente es esto.